Muy bien, bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar nuestra conferencia de hoy. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia, tanto presencial como a través del nutrido grupo de personas que nos están siguiendo por Internet esta mañana. Bienvenidos, por tanto, al cuarto desayuno profesional del Instituto. Simplemente por definir lo que queremos con estos desayunos, que se enmarcan dentro del plan de conferencias para formación y desarrollo profesional continuo para miembros del Instituto, para los alumnos y exalumnos de la Escuela de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias a nuestro conferenciante Miguel Jaureguizar, persona muy ligada a esta casa y que para muchos de vosotros no necesita presentación. Hoy vamos a tocar un tema de máxima actualidad. Es el famoso Distributed Ledger Technology, más conocido por el blockchain. Como digo, Miguel requiere poca presentación. En todo caso, sí decir que lleva una larga carrera en puestos de dirección en mercados financieros. Ha desarrollado esta carrera como socio en consultoría, trabajando en el desarrollo e integración de la tecnología en los mercados de capitales, y desde 2016 es director de desarrollo digital de Renta 4 Banco, donde dirige la transformación digital de la entidad y el negocio online. Miguel es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid, IDEA en Economía Aplicada por la Rey Juan Carlos. Es profesor de diversas escuelas, entre ellas el AI Business School o la propia escuela de esta casa, la Escuela de la Fundación. Y Miguel, como digo, persona muy ligada a esta casa, es presidente de la Comisión de Contenidos y Tecnología del Instituto Español de Analistas Financieros. Simplemente quería comentar que esta conferencia luego tendrá una traslación a un artículo que vamos a publicar en nuestra revista digital Análisis Financiero y que invito a todos, si no lo han hecho ya, si no lo habéis hecho ya, a entrar en esta web, que es un foro digital que hemos creado para desarrollar y potenciar el conocimiento en el ámbito financiero y de los mercados, que es el que nos es propio. Y solamente un apunte, antes de dejar la palabra al conferenciante, simplemente recordar a un querido amigo que hoy hace un año de su fallecimiento. Es Antonio Moreno Espejo, que muchos de vosotros conocéis, un gran profesional, director de la CNMV y también una persona muy ligada a esta casa. Fue miembro de la Junta Directiva durante muchos años y en el momento de su fallecimiento era vicepresidente de la Comisión de Ética y Práctica Profesional. No solo recordarle por esto, sino porque además Antonio fue el que inauguró justamente ahora hace un año el primero de este foro, de estos desayunos de trabajo. Con lo cual, nuestro más cariñoso recuerdo para nuestro querido amigo. Sin más dilación, Miguel, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias al Instituto. Encantado de dirigirme a los analistas financieros en estos desayunos que tienen efectivamente una vocación formativa y de introducción, que en este caso pues lo hemos atacado lo más demandado, que era el caso de la tecnología blockchain, que está en primera línea debido principalmente a esto, debido al efecto de las criptomonedas o más concretamente del Bitcoin. Esta es la cotización del Bitcoin durante el pasado año, durante los pasados 18 meses. Cuando empezábamos a calificar Bitcoin de burbuja, estábamos todavía en el proceso de subida, en el proceso de subida salvaje. Ya hemos tenido ocasión de ver la primera corrección importante. En este proceso, me gustaría comentar, no es la primera vez que vemos un proceso de estas características, ni será la última, sin ninguna duda. Ya vivimos un proceso similar en el caso del Nasdaq durante la crisis de las empresas .com. Ya tuvimos ese momento de subida, ya tuvimos un inicio de una corrección muy fuerte, donde el valor que presuntamente iban a proporcionar un gran número de compañías no se llegó a materializar. ¿Significaba esto esta destrucción enorme de valor? Os recuerdo que estamos hablando de 2000, una época en la que las empresas punteras, los 3 sitios más visitados eran Yahoo, América Online y GeoCities. Bueno, ninguna de estas empresas, lógicamente, continúa en mantener la primacía dentro del ámbito online. ¿Qué compañías han obtenido la primacía? ¿Qué compañías se han desarrollado de forma fuerte? Aquellas que fueron capaces de capitalizar la tecnología subyacente, la disrupción que se generaba por la tecnología y no por las expectativas que se ponían en algunos de sus servicios
Concretamente os recuerdo que Facebook fue fundado en este momento, en el año 2004, pasada ya la subida y la corrección del mercado de tecnología. Google salió a bolsa en aquella época. En 2004, la cantidad de mercado publicitario, por ejemplo, que había sido capaz de capturar el medio online era de solo un 5%. Los que recordáis esta época, desde el año 98-99, cuando empezó el proceso de la burbuja.com y las expectativas generadas, parecía que iba a ser un traslado absoluto del modelo de negocio al mundo online. Y sin embargo, en 2004 todavía la captura de ese mercado era de solo un 5%. Desde entonces, el global del mercado publicitario ha duplicado su tamaño, ha pasado un tamaño, es el 100% del que era en esa época, y la cuota de mercado de Internet ha subido hasta el 55% de la inversión publicitaria global. En resumen, es en esta fase, lógicamente, es en esta fase cuando se materializa el valor de la tecnología subyacente. Ahora que estamos en ese proceso que denominamos de transformación digital, la tesis que defendemos, la tesis que defiendo, es que estamos en la última etapa de la materialización de todo ese valor añadido que nos permitió adoptar Internet y que estamos viviendo ahora la última, extensa y muy productiva etapa de la captación de ese valor añadido. ¿Cuál es potencialmente la próxima revolución o la próxima disrupción de calado? Blockchain. Blockchain es la tecnología subyacente a las criptomonedas. ¿Estamos en un momento de burbuja tecnológica? ¿Estamos en un momento de finalización de este proceso? Bueno, ni siquiera estamos en la zona de picos de marzo de 2000, cuando el sector tecnológico representaba un 34% de la capitalización del S&P 500. Estamos todavía en niveles, a día de hoy, en el 23% de representación del sector tecnológico en el S&P 500, con lo cual todavía tenemos margen de avance. Las FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, ocupan ya un 10% de esa capitalización, lo cual para 5 compañías pues es realmente extraordinario la capacidad que tienen. Y lo que nos queremos responder hoy es, la pregunta que queremos responder es, ¿tiene blockchain, a través de y en su relación con Bitcoin, tienen esa capacidad para tomar el testigo de todo lo que supuso ese valor añadido? Bueno, esto es lo que vamos a intentar responder en esta exposición. ¿Cuánto de aquello, cuánto de la burbuja.com realmente desapareció? Prácticamente todo. Prácticamente todo. La tesis también es que Bitcoin perfectamente puede desaparecer sin dejar rastro. Insisto con estas 3 compañías que hemos comentado, pero tenemos muchos casos. Por supuesto, aquí nos acordamos de nuestra nacional Terra, que subió, bajó y desapareció. Llegó, vio y desapareció. Os recuerdo que Terra, sin embargo, llegó a comprar Lycos, que era el 4º mayor portal estadounidense y que lo compró por 12 billion en su momento. También es verdad que lo compró en stock, con lo cual, como muchas de estas compras. Os recuerdo que Yahoo, que finalmente ha prácticamente desaparecido también, protagonizó las adquisiciones más importantes que se recuerdan de aquel momento. Compró GeoCities, el 3er sitio más visitado, por 3,6 billion. Compró una gran cantidad de compañías de las que no consiguió realizar esa materialización. Bueno, volveremos un poco sobre este concepto de la relación, de ese posible paralelismo que hay entre Bitcoin y aquellas empresas .com que finalmente desaparecieron y blockchain e Internet que sí que ha permanecido. ¿Qué es blockchain? Es la primera pregunta que nos queremos responder en la sesión de hoy. Desde el punto de vista para los analistas financieros y para el auditorio que nos ocupa. En primer lugar, lo voy a explicar desde un punto de vista funcional y operacional. Esta frase me fastidia mucho porque la dije yo primero y luego me di cuenta de que ya la habían dicho otros antes. Entonces, al final hay que atribuirle el crédito, pero uno la imagina independientemente. Sally Davies en el Financial Times explicó que blockchain es a Bitcoin lo que Internet es al email. Esta para mí sería una idea fundamental a la que agarrarnos y sobre la que estructurar nuestro discurso. Bitcoin realmente es un servicio muy característico, muy particular, con unas determinadas funcionalidades, muy fácilmente comoditizable, que no tiene un valor añadido intrínseco por sí mismo, sino únicamente por ser el origen de la primera criptodivisa, en este caso,
que ha llegado al mercado, que es muy equiparable al valor añadido que puede tener el email en relación a Internet. Durante mucho tiempo, AOL fue la empresa, América Online fue la empresa más destacada. El principal servicio que se proporcionaba era precisamente el de correo electrónico. Hoy en día os resultaría impensable que eso no fuera una commodity y que una empresa, por el hecho de ser capaz de proporcionar correo electrónico, pudiera tener un valor determinado. Porque el correo electrónico es un protocolo libre y abierto que se puede construir con unas pocas líneas de código por parte de cualquiera. ¿Cómo funciona blockchain como un proceso? En el momento que una persona quiere realizar una transacción con otra o que una entidad quiere realizar una transacción con otra, procede a codificar esa transacción. Esto no es nuevo. Realmente muchas transacciones que realizamos se distribuyen ahora mismo sobre protocolos codificados, las comunicaciones se securizan, etc. Se procede a firmar y a codificar esta transacción. ¿Para qué? Para que pase a formar parte de un libro mayor, de un ledger distribuido. No del tercero de confianza habitual, no de la empresa que nos proporciona el servicio de enrutamiento de la transacción, sea del tipo que sea, el notario, el banco que realiza la transferencia, el registrador de la propiedad, el gobierno que mantiene sus propios registros, no se realiza a través de registros independientes para cada modelo de negocio o para cada tipología de transacción o para cada empresa concreta. Se realiza en una única base de datos distribuida, que es lo que llamamos el Distributed Ledger, el libro mayor distribuido. ¿Cómo se consigue tenerlos autentificación, inalterabilidad, seguridad sobre este libro mayor distribuido? Lo vamos a ir viendo durante la exposición. Finalmente, esta transacción que queda digitalizada y registrada en un único lugar aparece directamente o se transmite directamente al receptor de la transacción, sin que sea necesaria ningún tipo de intervención humana en este proceso. Cada uno de los nodos que pueden intervenir en este proceso está accediendo continuamente y viendo una única base de datos distribuida, un único ledger distribuido. Pequeño apunte, la diferencia entre las redes centralizadas, descentralizadas o distribuidas. Sabéis que Internet se creó en sus orígenes en el año 69 por parte del ejército americano, con ARPANET, y el objetivo era precisamente tener un entorno distribuido, un entorno, en primer lugar, descentralizado, para que los distintos centros neurálgicos, en caso de conflicto bélico, no pudieran comprometer a la red, evolucionar hacia un entorno descentralizado en el que pudiera haber distintos nodos y, eventualmente, un entorno distribuido, donde no solo no hay un único nodo central, sino que, de hecho, todos soportan de la misma manera la carga de la red y no hay uno que sea más importante que otro. ¿Cómo funciona? Por poner un ejemplo, el caso de blockchain, de Bitcoin, cómo se estructura. Esta imagen es del famoso paper del que vamos a hablar en un momentito, de Satoshi Nakamoto, que publicó en el año 2008, explicando cómo se podía realizar una serie de transacciones, combinando por primera vez varios elementos que no se habían podido poner en juego simultáneamente. En este caso, la securización, la pseudoanonimidad y un mecanismo de inalterabilidad que se produjo por consenso. En este paper, Satoshi Nakamoto explica cómo funciona Bitcoin. El poseedor de una moneda es capaz de firmar y codificar esa transacción y generar transacciones hacia otras entidades, hacia otras personas o entidades. Estas transacciones en cualquier momento se pueden verificar gracias a la firma pública del emisor y en cualquier momento se pueden verificar y se puede firmar que realmente esa transacción se ha ordenado. Así se viene a estructurar un bloque de Bitcoin. Vamos a ir entrando en más detalle posteriormente, por supuesto. Estamos ahora avanzando blockchain como protocolo. En un diagrama también simplificado, una vista un poco de más alto nivel, lo que tenemos en una red de blockchain son estos distintos nodos que forman parte de toda la red. Estamos hablando en la actualidad de millones de nodos, por supuesto. Cada uno de ellos mantiene una copia parcial o total del libro mayor distribuido, del Distributed Ledger, y todos ellos mantienen una menos parcial. Esta copia se va sincronizando de forma continuada para que no haya diferentes versiones,
con un plazo suficiente de tiempo. Ahora veremos también cómo colapsa esa red de todas sus distintas posibilidades, cómo colapsa a una única copia. ¿Cómo se forma un bloque? El famoso bloque que al final forma el blockchain, la cadena de bloques. Un bloque es un conjunto de transacciones. Un bloque es un conjunto de transacciones. Puede ser cientos o miles de transacciones según la especificación que se esté utilizando. Y una transacción, en su forma más atómica, lleva el remitente, el receptor, la transacción en sí misma y un código de encriptación. Y además, algunos códigos de verificación y algunos elementos más que son necesarios para que el sistema funcione. En este diagrama, para mí, la parte clave es la transacción. ¿Qué es un Bitcoin? Una transacción increíblemente simple, de hecho, la más simple de las transacciones. Es simplemente la señal por la que yo le traspaso a Javier. Está compuesto únicamente por 2 o 3 líneas de código, por 2 o 3 métodos. Es la transacción por la cual yo le paso un elemento digital a Javier. No tengo ninguna otra capacidad de realizar en Bitcoin otros elementos más complejos. Es un elemento tan sencillo, está formado de una forma tan sencilla Bitcoin que, por ejemplo, para transferirle a otra entidad una cantidad de Bitcoins, yo tengo que partir siempre de una transacción anterior. Si Jesús me transfirió a mí 5 Bitcoins el mes pasado y yo le quiero transferir 1 a Javier, tengo que hacer 2 transacciones. Una para sacar los 5 Bitcoins enteros de Jesús. Una se la dirijo a él y me devuelvo 4 a mí mismo. Es un sistema extremadamente sencillo que no tiene más aspiración que la de proporcionar la transacción de monedas digitales. Sin embargo, puede haber transacciones infinitamente más complejas, como veremos con los smart contracts. Avanzando un poquito más, ¿cómo se crea una transacción? Bien, como os he comentado, yo como emisor, un emisor quiere realizar una transacción, tiene su código de encriptación. En primer lugar, lo inyecta en la red. Como veis, inyecta esta transacción candidata en la red de blockchain. A partir de ahí comienza un proceso de autentificación de esa transacción, que esa transacción es válida. Este proceso de autentificación es un proceso criptográfico, en el caso de Bitcoin puramente de fuerza bruta, proceso criptográfico por el que se autentifica que esa transacción es correcta. El emisor tenía los fondos. ¿Por qué tenía los fondos? Porque existen transacciones en el pasado que demuestran que los tenía, no porque esté registrado que lo tienes en ningún momento. Se revisan todas las transacciones anteriores en la cadena para verificar que en algún momento me han entrado esos fondos. Esto es muy similar a la doble contabilidad o al libro mayor que tantos beneficios ha proporcionado al desarrollo del comercio y de la industria en el siglo XX. A medida que el número suficiente de nodos validan esta transacción, valida que la transacción es correcta, eventualmente la red alcanza un consenso en el que determina que esta transacción es válida y la va fijando en la cadena de blockchain. Los nodos se actualizan y eventualmente, cuando hay suficientes transacciones para formar un bloque, quedan todas encadenadas de forma inmutable a este blockchain, a esta cadena de bloques. Parece un proceso innecesariamente complejo, pero tiene su razón de ser y sus virtudes técnicas. Visto de otra manera o visto con una imagen un poco distinta, los bloques de la cadena van uniendo todas estas transacciones. Todas estas transacciones, como podéis ver, son eminentemente digitales. Todos los elementos están referenciados por lo general con un hash. Es un hash, no queremos entrar en todo el detalle de la tecnología subyacente, por supuesto, y menos en el breve tiempo que tenemos. Pero básicamente un hash es un algoritmo complejo, que requiere un tiempo importante de computación, que requiere un tiempo no despreciable, que es capaz de convertir un conjunto de datos digitales, es capaz de extraer una determinada cadena numérica. Eso es un hash. Ese número actúa como un sello de que el algoritmo que está definido en el sistema aplicado al conjunto de datos digitales previos se ha ejecutado correctamente y que esa transacción es válida. Es un tipo de cifrado asimétrico. Teniendo el sello, resulta muy sencillo comprobar que la transacción es válida. Realizar una transacción válida para generar ese sello es un proceso mucho más costoso. Existe ahí una asimetría que es precisamente lo que le da la capacidad a la red. ¿Por qué tiene que ser un proceso complejo? Porque si no fuera un proceso complejo no habría seguridad. Es necesario desincentivar
desincentivar a todos los agentes que podrían tener interés en crear transacciones falsas o en crear inyecciones falsas en la cadena. Y la forma de hacer eso no es prohibirlo, no es tener un sistema de seguridad, no es tener logins, passwords. La forma de hacerlo es que resulte costoso en términos económicos intentar agregar transacciones. Si agregar transacciones ya es costoso, modificar la cadena de bloques es increíblemente costoso. Es increíblemente costoso. Requeriría tener la capacidad de computación del n+1 de los nodos presentes. Eso a día de hoy, por ejemplo, en la red de Bitcoin requeriría, se estima, 300 veces la potencia de computación de Google para intentar modificar, para intentar hacer una rama nueva de la cadena de Bitcoin. Bien. Ese mecanismo de trabajo se denomina en el contexto de Bitcoin Proof of Work. Cuando un bloque se inyecta en la cadena, ese sello, ese hash, se denomina Proof of Work y es lo que asegura al resto de la red que se ha realizado ese trabajo de codificar y de pasar el algoritmo por el conjunto de activos digitales subyacentes. No hay ni que decir que si en cualquier momento hay cualquier pregunta queremos entrar en algún concepto. Bien. Visto un poquito más en detalle, más referencias sobre el hash, el que esté interesado en la criptografía y en la ingeniería del proceso, muy recomendable este libro, Understanding Bitcoin, Cryptography, Engineering and Economics, de Pedro Franco. Yo creo que es la obra más empleada y nos muestra cómo se van encadenando los bloques unos a otros. Previous hash es la dirección del bloque previo, todos los bloques se van encadenando, todos los conjuntos de transacciones de entrada y de salida están aquí presentes y el N-ones es precisamente ese sello que demuestra que se ha realizado el Proof of Work de ese trabajo criptográfico. Bien. Consulta. ¿Cuál es el criterio para meter en un bloque unas transacciones? ¿El criterio es puramente temporal? ¿O van entrando? Dependiendo de la configuración del blockchain o del distributed ledger, que ahora queremos entrar en precisamente cómo se construye la tecnología, hablando en este caso del Bitcoin, que es la más experimentada, es un criterio puramente temporal. Es un criterio puramente temporal. Las transacciones van llegando y se van validando. La cadena está siempre en un estado de dinámico y de movimiento y es en el bloque concreto en el que se están inyectando las transacciones y se proponen varios bloques por parte de distintos nodos mineros y al final uno de ellos se consolida como el bloque que tiene mayor aceptación por el conjunto de la red. Sí, exactamente. Ahora mismo es un proceso. Tenemos que verlo de una forma relativamente superficial por el objeto de esta exposición, pero efectivamente en el caso de Bitcoin, básicamente lo que se intenta es ir procesando las transacciones a medida que llegan. Luego hay algunos sistemas de prioridad basados, porque no son propios de la definición del Bitcoin. Por ejemplo, en ofrecer un incentivo mayor al nodo que te resuelva tu transacción. Si tú tuvieras especial prisa porque una transacción de Bitcoin, que son tremendamente lentas para lo que estamos acostumbrados en mercados, estamos hablando de segundos o de minutos, que es un tiempo increíblemente lento, tienes la posibilidad de ofrecer un incentivo mayor por tu parte a aquel nodo que codifique tu transacción. Esta es la parte del proceso operacional. Bueno, podríamos estar hablando horas y días sobre este tema, pero a mí me interesa mucho más transmitiros otra idea que es menos común o otra visión que yo creo es mucho más importante para los analistas y en el mundo de la empresa y que creo que está menos transmitida y menos comentada. Y es la explicación de qué es blockchain desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de red. En 1968-1969 se forma ARPANET, que daría origen a Internet. Hasta este momento las comunicaciones se realizan por medio de circuitos cerrados. Sin embargo, en esta época se hace quizá el mayor descubrimiento, el mayor logro de las comunicaciones en el siglo XX, que es la construcción del protocolo TCP/IP. El protocolo de comunicaciones TCP/IP es el que alimenta todos los servicios de Internet en los que ahora nos manejamos. ¿Qué buscaba este protocolo? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos buscaba un protocolo de comunicación altamente distribuido.
Buscaba un protocolo de comunicación sumamente redundante. Buscaba un protocolo con una enorme tolerancia a fallos de la red. ¿Vale? Este protocolo fue desarrollado y con posterioridad fue incorporado a Internet. Tolerancia en concepto de supervivencia, efectivamente. Y algunos de los conceptos que se manejaron para TCP/IP fue algo tan ineficiente y que en su momento se consideraba que era absurdo pensar que algo como Internet pudiera estar gestionado con este protocolo, algo tan ineficiente como es el packet flooding, o es el envío continuado de paquetes. Cualquier comunicación en Internet, cualquier paquete que se envía a través del protocolo TCP/IP, lo que se hace es ir enviando, distribuir la información en paquetes y enviarlos de forma sumamente redundante. Cuando tú estás viendo un vídeo en YouTube o cuando estás enviando un email, ese paquete de información se ha replicado de forma infinita. El consumo de red es increíblemente alto en comparación con un mundo de circuitos cerrados, un mundo de telefonista en el cual nos ponemos en contacto una persona con otra, transmitimos nuestra información y la desconectamos. TCP/IP tiene muchas ineficiencias en ese sentido, pero tiene unas eficiencias bárbaras, y es que es capaz de soportar un mundo de cientos y de miles de millones de nodos distribuidos y de generar una información fácilmente replicable. Bueno, en el avance un poco del tiempo, luego veremos una imagen más amplia, eventualmente se van generando una serie de servicios, ICQ, SMTP, que controla el correo electrónico de hoy, y eventualmente en los años 90 pues se desarrolla un nuevo protocolo, se desarrolla el protocolo para la World Wide Web y se desarrolla el lenguaje del HTTP, que es realmente donde están las empresas. Recuerden, nuestras empresas, nuestros servicios, no están en Internet, están en la web, que es la interpretación visual que le dio a Internet el alcance que tiene hoy en día. Bueno, ¿por qué es esto importante en el contexto de blockchain? Cuando cursaba sistemas de telecomunicación en cuarto, yo ponía el diagrama OSI de capas de red como ejemplo a mis profesores. Decía, pero ¿para qué querremos esto nunca en la práctica? Digo, esto es una tontería estudiar esto. Bueno, ya hemos pasado por dos revoluciones a las que me he dedicado profesionalmente. La de Internet y ahora la de blockchain, que precisamente se fundamentan en esto. El protocolo de Internet, la infraestructura de lo que consideramos Internet, está basada en el modelo OSI de 7 capas. Hay una capa física, una capa de enlace, una capa de red, una capa de transporte. No vamos a entrar en tremendo detalle, pero estas primeras 4 capas gestionan el protocolo técnico en el que funciona la infraestructura, en nuestro caso, de Internet. Las capas 5, 6 y 7 de sesión, de presentación y de aplicación controlan la capa de aplicación. Es la capa con la que se interactúa con esa infraestructura. En el caso de Internet, estas capas están asignadas. El acceso a red en los puntos 1 y 2, aquí estamos hablando de pura infraestructura, routers, switch, equipos de comunicaciones. El acceso a Internet, más el dispositivo de red, pero ya desde un punto de vista lógico, el transporte, cableado, etc. ¿Vale? ¿Qué elementos que nos suenan o que conocemos tenemos en cada una de estas capas para Internet? El cable de Ethernet, la fibra, las direcciones MAC, las direcciones IP. A medida que vamos ganando valor añadido y nos vamos alejando de la capa física, cada vez nos van sonando más los conceptos, ¿verdad? El protocolo de transporte, TCP, UDP, son los dos protocolos de transporte principales a este nivel en la capa 4 de Internet. TCP es un protocolo seguro, confiable, de entrega, entre comillas, garantizada. UDP es un protocolo de envío generalista. Básicamente, cuando hacéis FTP o enviáis email, estáis utilizando este. Cuando accedemos a los servicios de la World Wide Web, estamos utilizando este otro. Este garantiza la entrega, este no. Bien, y por encima tenemos ya las capas de aplicación, HTTP o SMTP, todos los servicios sobre los que se van construyendo la empresa. Fijaos qué importancia tienen las capas 5, 6 y 7. ¿Qué cantidad de recursos estáis dedicando en IT o dedican las empresas en tecnología a gestionar la sesión? El hecho de que nuestros usuarios estén autentificados y funcionando en nuestros medios online, en nuestros sitios web, en todos los servicios digitales que les damos. La presentación, el front, la experiencia de usuario, la forma de entregarle esos servicios. Y por último, la aplicación, lo que realmente está funcionando por debajo.
¿A dónde quiero llegar? Internet hasta ahora, y tal como lo conocemos, es el Internet de la información. Es un Internet construido con un valor añadido de la capa de protocolo relativamente bajo. ¿Qué nos ha proporcionado Internet? La capacidad de enviar información y replicarla. ¿Nos ha proporcionado Internet de forma nativa la seguridad? No, eso lo codifica nuestro departamento de tecnología. ¿Nos ha proporcionado de forma nativa la autentificación? No, nos lo proporciona a través de aplicaciones individuales que desarrollamos en cada una de las empresas. Nos lo proporciona la capa de aplicación. ¿Nos ha proporcionado registros inmutables? En absoluto. Los generamos en la capa de aplicación y nos mantenemos en sistemas, utilizamos sistemas en los que hay un tercero de confianza, el gobierno, la entidad certificadora, el banco, que es el que lleva este registro. ¿Cuál es el potencial o la capacidad de blockchain? El darle estas capacidades de forma nativa al protocolo. Esta diapositiva o este mensaje es para mí el centro de incluso diría la conclusión de la presentación. Lo vamos a continuar intentando aclarar los bordes de este nivel. Pero esta es la catarsis de la exposición y la principal idea que yo quería transmitiros. Nos dirigimos hacia un mundo, se comienza a construir un mundo en el que Internet, que denominamos Internet, va a ser capaz de transportar el valor de forma nativa a nivel de protocolo. Se abre esa posibilidad y las implicaciones, a medida que vamos reflexionando sobre ellas, son extraordinarias. ¿Qué sectores y qué entornos se vieron más desintermediados con la aparición de Internet? Los que estaban relacionados con la información. Al proporcionar un sistema por el cual la información era digital y se podía copiar sin coste y hacer fácilmente accesible, sectores como los de la música, las películas, por supuesto todo el fenómeno de la piratería, pero también el sector de media, se vieron totalmente desintermediados y de hecho colapsados, destruidos, diría yo, y renacidos a día de hoy. Todas aquellas aplicaciones que consisten en gestionar, mantener y transmitir valor, y por valor me refiero a registros de la propiedad, escrituras, identidad, seguridad, transferencia de valor físico, por supuesto. Todas las industrias, todos los sectores y todas las actividades de nuestras empresas que están destinadas a esto y que se pueden estimar por lo menos entre 1/3 y un 50% de la actividad que realizamos, de la actividad que se realiza, se pueden ver exactamente igual de desintermediadas. Porque se abre con blockchain un protocolo diferente, un protocolo que añade estas capacidades. Lógicamente, ¿qué descubriremos? Pues la nueva emergencia de nuevo valor añadido en la aplicación. Esta es la conclusión. Ahora tenemos que aclarar un poco más los bordes y empezar a ver dónde se manifiesta esto. Internet, blockchain, una red de información, una red de valor. ¿Cuál fue la primera aplicación de Internet? El email. La primera aplicación que tuvo éxito masivo, América Online, parecía que se iba a comer el mundo, no había estadounidense que no recibiera en su granja de Arkansas el famoso CD de América Online. Durante mucho tiempo en Estados Unidos se consideraba que AOL.com era el email. Era el papel celo, era la parte por el todo. No existía otra cosa, no era posible que hubiera un email que no fuera AOL.com. Bien, ¿cuál es la primera aplicación de alcance de blockchain? El Bitcoin. ¿Seguirá el mismo destino que el email? Yo tiendo a pensar que sí, lo veremos. ¿Dónde ejecutamos hoy servicios de Internet? ¿Dónde hemos encontrado el famoso mundo de la nube en el as a service? Amazon Web Services es el mundo de la nube. ¿Dónde lo encontraremos en blockchain? Probablemente en algo parecido a Ethereum. Ahora hablaremos un poquito de Ethereum con los smart contracts. Es una criptomoneda también. Sí, pero no. O no, pero sí. Es una cripto. Siempre pensaba que era una criptomoneda más. Es una criptomoneda, no es una criptomoneda más. Protocolo, TCP/IP, comunicación de datos. Protocolo, en el caso del blockchain, el propio blockchain.
¿Estamos siendo tremendamente técnicos? No. No, realmente si nos dirigimos al consorcio de Internet y pretendemos decir que blockchain es un protocolo, nos echarán a patadas. No es exactamente un protocolo, pero para que nosotros nos entendamos, en la práctica nos va a afectar como si fuera un protocolo. Comunicación online, blockchain, no necesitas la comunicación online, existe un registro inmutable. Revolución de la información, potencial de transformación de vida. Vuelvo e insisto sobre el mismo concepto enfocado desde un punto de vista diferente. Los momentos más significativos de la historia de Internet, su fundación, la creación del email. Antes de que se creara el protocolo SMTP ya se envió el primer spam. No podía ser de otra manera. En 1984 Cisco, una historia muy interesante, la verdad, con unos colaboradores de la Universidad de San Francisco, en Stanford. De alguna manera pues, desarrollan una serie de protocolos en la universidad y eventualmente fundan su propia empresa, y hay una de estas historias del inicio de Internet un poco de intellectual property robada. Al final la universidad, pues a cambio de 2 routers y de un tablero electrónico, les cede los derechos de todo lo que se ha desarrollado. Cisco es una de las, como sabéis, el fabricante de routers y equipos de interconexión. Es uno de los primeros fabricantes en ofrecer routers y equipos de comunicación que son capaces de soportar el protocolo TCP/IP, allá por el año 90. En marzo de 2000, durante un tiempo relativamente breve, Cisco es la empresa más valiosa del mundo. En marzo de 2000, la empresa que realmente alcanzó la máxima capitalización de todo el mundo fue Cisco. ¿Qué oportunidad habían capitalizado? La posibilidad de, a través del hardware, en la capa de infraestructura, ser capaces de soportar TCP/IP. En aquella época, el estándar, lo que se entendía que era, y no podía ser de otra manera, eran los routers multiprotocolo, que debían ser capaces de adaptarse a distintos tipos de redes. Bueno, Cisco hizo la apuesta por el TCP/IP y llegó a ser la empresa más valiosa del mundo. Prácticamente todo Internet tiene en algún sitio algunos dispositivos de Cisco. Mucho después, en los años 90, se propone la World Wide Web, a continuación soportada sobre el lenguaje de HTTP, y como dirían, the rest is history. ¿Cuál es la tesis también que defendemos? Que estamos en algún momento de por aquí. Posiblemente estamos en algún momento de por aquí. Hay quien dice estamos en 1994, estamos en 1998, probablemente esta vez las cosas se muevan más rápido. ¿Qué posibles ganadores vemos a nivel de sector, a nivel de empresas? Ahora tenéis a todas estas empresas que se han añadido blockchain al nombre, ¿verdad? Fabricantes de bicicletas se han añadido blockchain para la cotización se ha disparado. Ayer comentaba el Financial Times que 2 de estas que se han añadido blockchain han decidido fusionarse, con lo cual han vuelto a conseguir otra subida en bolsa. Bueno, son todo penny stocks. Los fabricantes de infraestructura tienen una grandísima oportunidad para ser capaces de empezar a proveer ese acceso a esa capa. Otras empresas que han estado disparadas en bolsa durante los últimos tiempos y que probablemente tengan mucho movimiento en el futuro son los fabricantes de tarjetas gráficas. Sabéis que la computación en paralelo, de una forma, no voy a decir casual, pero que no era el objetivo principal, se desarrolla muy bien sobre las tarjetas gráficas de los ordenadores, que básicamente su nicho siempre ha sido el juego, los videojuegos. La computación paralela se ejecuta muy bien en ese tipo de hardware, alcanzando velocidades 10x o 20x superiores a lo de los chips tradicionales. El foco de Nvidia, ATI y todas estas empresas que fabrican estas tarjetas gráficas durante el último año está siendo casi exclusivamente la capacidad de ejecución de algoritmos de blockchain en general y de Bitcoin en particular. Si ahora mismo vas a cualquier analista que siga Nvidia, ya no le importa nada el sector de los videojuegos. Hace un año sí. Había que ver cómo era su penetración en los distintos equipos, cómo estaba posicionada para dar soporte a esa demanda que era la principal que tenían. Y ahora todo ese paradigma ha hecho un shift completo, 99%, hacia la parte del minado, hacia la parte de la ejecución de la criptografía. Son empresas que se han visto favorecidas o que se han visto este reto que les ha caído. Como creo que es tan importante, la vuelvo a poner. Realmente creo que es fundamental insistir en que el protocolo que nos permite hacer estas cosas es la clave.
porque vamos a poder copiar y transmitir valor. Sí, cuéntame. Espera, te doy el micro. No sé si te he entendido bien o es puro desconocimiento. Minar es la ejecución de la criptografía. ¿Qué son los mineros? Sí. Gracias. Ahora vamos a entrar. Una vez explicado, transmitida la idea crítica, quería decir, en el blockchain, ahora ya sí vamos a hablar un poco de criptomonedas. Me parece un nombre especialmente desafortunado lo de criptomonedas, pero bueno. ¿Cuál es la historia del Bitcoin en este caso? En 2008 se publica el famoso paper de Satoshi Nakamoto, sea esta persona o grupo de personas quien realmente sea. Se empieza a construir las primeras transacciones, se empieza a construir la primera definición de Bitcoin. En diciembre de 2009 se realiza la primera transacción. Durante mucho tiempo el Bitcoin se estuvo simplemente minando. ¿Cómo está definido Bitcoin? Un caso, insisto, muy particular y muy específico de blockchain. Bitcoin se define en primer lugar, no todo el rato la cadena de bloques, pero en algún momento alguien dirá, ¿quién fue el primer bloque? ¿Cuál es el primer bloque? ¿Quién crea el primer bloque? Ese bloque se crea por código, evidentemente lo crea la persona que construye el blockchain en particular. En este caso el primer bloque de Bitcoin se llama Génesis. Al primer bloque que forma un blockchain se le denomina muy apropiadamente bloque Génesis. Ese bloque contiene todas las reglas de la ejecución de esa cadena concreta. En el caso de Bitcoin, este bloque define, entre otras cosas, que existe un número limitado de Bitcoins, 21 millones. Ni uno más ni uno menos. Periódicamente, cada 4 años, se duplica la dificultad de extraer esos Bitcoins. Siempre me ha parecido más apropiado pensar en el Bitcoin como en una materia prima digital. Tiene exactamente definida. El último Bitcoin lo más probable es que no se extraiga nunca, al igual que el último barril de petróleo, porque el coste de hacerlo sería extremo. No sabemos. O sea, la utilidad marginal no es decreciente. Es uno de los objetivos que se definía, el crear un medio que no tuviera la capacidad de ser inflacionario. Por eso se asemeja, en mi opinión, muchísimo más al oro que a una moneda. Se intenta establecer un patrón. Pero al principio los nodos solo realizan el minado, la resolución continua del problema criptográfico contra ese bloque que contiene todo el potencial de las transacciones. Ese primer bloque, el bloque Génesis, ha sido dotado de una megatransacción, metatransacción, por la cual se le han incorporado, le han entrado 21 millones de bitcoins. A partir de ahí hay 2 sitios a los que los bloques del Bitcoin pueden engancharse. Recordad que siempre tiene que haber una serie de transacciones previas. Te puedes enganchar a 2 transacciones. Una con el bloque original, por el cual extraes un Bitcoin, lo minas, u otra con alguna otra persona que ya lo ha extraído en el pasado y que es el que te está realizando la transacción. Tienes esas 2 fuentes en origen. Como digo, hasta finales de 2009 no se realizó ninguna transacción entre entidades, únicamente se hacía minado, se extraía ese Bitcoin. El primer pago registrado fue en mayo de 2010. Un individuo en una cadena de pizzas que lo permitía en ese momento pagó 10.000 Bitcoins por una pizza. No creo que haya mucha gente que se haya podido permitir una pizza de 200 millones de dólares, pero este individuo, pues, espero que guarde un gratísimo recuerdo de la pizza en cuestión. ¿Es conocido el nombre del individuo? No, es conocida la pizza debería ser magnífica. Bien, el resto también es historia. Posteriormente va evolucionando, eventualmente Bitcoin alcanza la paridad con el dólar. Bueno, sabemos cómo está construido el sistema. ¿Dónde eso se produjo? Sí, perdón. Bueno, no tengo bastantes decibelios. ¿El sitio físico donde ese hecho se produjo? En Estados Unidos, pero en una dirección IP. Si es por tirarse de los pelos, hay muchísima gente que minó bitcoins, pero como al final el proof of ownership realmente es exclusivamente una cadena de números, un hash, que es el que tú tienes que tener anotado o guardado en algún sitio en tu ordenador o hoy en día en un wallet, en algún servicio que te proporcione esta capacidad de almacenaje, pues esa cadena de 56 números que demuestra que tú eres el propietario de esa transacción, un número de esos que puede valer 100 millones de dólares. Hay muchísimos casos de discos duros olvidados, gente que está intentando recuperar discos duros.
Sí, en el Financial Times leíamos hace una semana, hay un individuo en Gales que le consta que su ordenador antiguo está en un vertedero que ha sido cimentado. Ha pedido permiso al ayuntamiento para excavarlo porque calcula que tiene ahí 30 o 40 millones de libras. Y piensa que le ha ofrecido al ayuntamiento en cuestión un 10% de lo que encuentren. Bueno, está habiendo muchos fenómenos. Esto es lógico en todas las tecnologías nacientes. También os recuerdo que Microsoft, el sistema, el ratón, por ejemplo, la forma de trabajar para que podamos utilizar el ratón, lo cogieron por la cara Bill Gates a IBM en una sesión de estas. Oye, mira, pues hemos descubierto este método para hacer el uso del ratón, hemos preparado este software que luego se convirtió en el MS2. Pues había también estos fenómenos seminales, son muy característicos de las tecnologías nacientes. Bueno, en Bitcoin el Distributed Ledger es como un libro y, como hemos comentado, cada bloque, que en este caso lleva las transacciones exclusivamente de Bitcoin, se va encadenando como las páginas de un libro. Entrando un poquito más de detalle, tenemos la transacción de los distintos Bitcoins. En cada bloque tenemos una serie de transacciones que es de entrada y de salida, y esa huella dactilar que representa esa firma criptográfica, el hecho de que esté firmada la entrada y la salida de cada transacción. Ahora bien, insisto, estamos muy habituados a un mundo de cliente-servidor. Estamos muy habituados a que todo esto se realice, por supuesto, sin ningún problema, conectándonos a la web del gobierno, aunque no nos conectemos, a que los sistemas del gobierno se conecten entre ellos, a nuestro banco, al registro de la propiedad, etcétera, etcétera. En blockchain esto no es así. No existe esa dinámica de servidor, existe una dinámica de peer-to-peer. Es una dinámica que es sostenida y que es mantenida por la propia red. Precisamente porque es distribuido, ¿no? Exactamente. Es distribuido, en ese caso no requiere en ningún momento que exista un nodo central. Bueno, este es el aspecto que toma en la práctica un libro mayor. Una serie de transacciones se van registrando. El doble libro de contabilidad que vamos a explicar en este foro de cómo funciona esto, ¿no? Pues esto es la traslación de esto a un medio puramente electrónico y un medio de protocolo, un medio en el que los equipos de forma nativa tienen estas capacidades. Cuando se realiza una transacción, como hemos comentado antes, el mensaje se inyecta en la red y ese mensaje se va validando. Cada nodo va actualizando su copia del libro mayor distribuido y se van creando diferentes copias. Estas copias eventualmente consolidan en una sola. ¿Vale? Esto un poquito más de detalle de la transacción. El proceso criptográfico que hay por debajo, pues como os podéis imaginar, tiene una cierta complejidad, las transacciones se van agrupando y se van generando estos bloques. En todo momento, siempre se representa así el blockchain o el Bitcoin, los bloques se van apilando en el sentido del tiempo, a la izquierda los más antiguos, a la derecha los más recientes. Sí. Me queda claro si entran a una plataforma todas las personas que realizan las transacciones, digamos, yo hago una transacción en Estados Unidos, otra en Francia y otra en Alemania, y si esas transacciones todas se realizan en una sola plataforma y luego todos los mineros, digamos, en un solo día, en esos 10 minutos yo he hecho transacciones en distintos países, y los mineros captan solo las que están cerca de ellos o captan todas a nivel mundial y luego entre todas esas a nivel mundial sacan ese hash y sobre ese hash todo el mundo lo tiene y luego van construyendo. No me queda claro porque... ¿Cómo está distribuido? La distribución es totalmente global. No hay ningún tipo de segmentación. Lo que sí hay geográfica o de cualquier otro tipo. La red realmente está universalmente distribuida sin ningún tipo de distinción. Lo que sí hay es muy inviable que cientos de millones de nodos mantengan siempre una copia de todo el ledger. Entonces hay dos tipos de nodos, principalmente, siempre hablando de forma un poco superficial en lo que a la tecnología se refiere por no alargarnos, pero básicamente hay dos grandes tipos de nodos. Los nodos maestros mantienen una copia completa del ledger. El resto de nodos mantienen una copia parcial. ¿Vale? Una de las claves de los distintos elementos que combina Satoshi Nakamoto en su paper original y que da solución al problema es una estructura de datos que se denomina los árboles de Merkle, por lo cual puedes validar las transacciones de una serie de ramas sin tener en ese momento la copia completa de ese árbol. Es una forma de organización de la información que tiene esta propiedad topográfica.
a nivel de grafo. Una pregunta Sí. total, ¿no? ¿Cuántas transacciones tiene un bloque? O sea, ¿yo puedo crear un bloque con una transacción? No, hay un número fijo. Hay un número fijo de transacciones, está en el orden de los miles a día de hoy para Bitcoin. Se va ajustando la dificultad. El objetivo es que se genere un nuevo bloque aproximadamente cada 10 minutos. Entonces la red va ajustando la cantidad de potencia de computación que hay. Si de repente se conectan 100 millones de ordenadores, la dificultad del problema sube. Si se desconectan ordenadores, la dificultad del problema baja. Es un ajuste que se hace cada 2 semanas, más o menos, de forma dinámica, para que cada bloque que está en el entorno de las miles de transacciones se genere cada 10 minutos. ¿Vale? Ahora vamos a explicar lo que es un fork. Uno de los forks que ha habido recientemente en Bitcoin, precisamente... Sí, perdóname. Para los torpes, para ver si me queda muy claro. Estamos hablando de eliminar el fedatario público. Por ejemplo, si seguimos haciendo compraventas de vivienda, ¿cuántas compraventas de vivienda habría que hacer? Tú dices 1000 compraventas de vivienda. Bueno, pero en el momento que se hace el acto de compraventa, no hay fedatario público. Entonces, simplemente estamos pactando entre dos señores una compraventa y la subimos ¿a dónde? Esto es lo que a mí todavía me escapa. Que nos mandamos un correo electrónico, firmamos un documento. O sea, ¿cómo se produce eso para que luego entre en esa cadena de bloques, ¿no? El proceso... Una pregunta adicional. Sí. ¿Cuántos maestros hay? Vale, el proceso de construcción es a través de un software muy simple. De hecho, es un poco con lo mismo que comentaba con el email. El email es un protocolo específico. Si sabes programar, te puedes crear un cliente de email en un momento dado. ¿Vale? Entonces, la creación de alguna manera sí que sería como enviarse un email, porque al final ejecutas un tipo de código que lo que hace es realizar una inyección en el sistema de blockchain. Y luego ya es el conjunto de la red el que lo valida. La forma en la que está construido, de la misma manera que tú cuando le das a enviar un email, eso llega aquí a un servidor y se envía, te genera. Baja. Sí. Baja a nivel elemental. Yo mañana pacto una compraventa a una vivienda con un señor que he conocido 2 días antes. Los dos tenemos que entrar en un software que tenemos los dos en nuestro ordenador y hacer esa transacción entre los dos. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Cuando esté construido el sistema para que puedas llevar esa compraventa, tú ahora mismo no puedes registrar esa compraventa en blockchain de ninguna manera. Pero si el registro decidiera construir una blockchain, funcionaría de esa manera. Luego entonces necesitamos, no sé si lo llamamos maestro o no, necesitamos ese maestro que nos permita tener esa tecnología para intercambiar la transacción entre nosotros. Exactamente. Cuando el registro decida, que me parecería una gran idea, construir una red de blockchain para el registro de la propiedad inmobiliaria, el bloque Génesis sería precisamente el estado de dicha propiedad en España a día de hoy, en el que tú recibirías la inyección o la transacción inicial de la vivienda que realmente posees. ¿Y se podría llamar maestro ese tinglado nuevo, ese tejido nuevo? Ese sería el Distributed Ledger y necesitaría una serie de nodos maestros que lo alimentaran. A día de hoy en Bitcoin hay más de 1000 nodos maestros, que son los que llevan la copia. Pero entonces, para que lo entiendan del todo, gracias. Quiere decirse que cuando se cree ese génesis en el registro, yo tendría que autorizar, o el registro tendría que poner todas las viviendas que habría. Efectivamente. Para que puedas traer como propietario esa vivienda y poderla vender. Exactamente. Es muy bueno. Exactamente. Vamos a hablar muy rápidamente de... Eso nadie lo ha hecho todavía, ¿no? No, pero aquí dejamos ánimo a que se creen todo este tipo de registros. ¿Cómo se mantiene viva la cadena? Es muy interesante que el estado final, el último eslabón de la cadena, es como una trenza, se está definiendo siempre en cada momento. En cada momento ahora mismo, para inyectar un nuevo bloque en Bitcoin, hay muchísimos bloques candidatos. Distintos nodos han resuelto distintos bloques, distintas agrupaciones de transacciones y lo proponen al conjunto de la red. ¿Cuál gana? El que tiene más aceptación. Los distintos bloques los van validando. FIFO, un sistema first come, first served, los van validando y se van aceptando esos bloques hasta que eventualmente uno de ellos es aceptado como el bloque que tiene más consenso. Totalmente democrático. Es muy democrático. Es igual que TCP/IP para un ingeniero de telecomunicación. Al principio me parece un desperdicio tremendo de información, pudiendo hacer un circuito cerrado que no gasta más de lo que debe. Es tremendamente costoso el estar generando continuamente miles de posibles estados del último eslabón de la cadena o de los últimos eslabones de la cadena. Pero eventualmente el que tiene un mayor consenso se impone. Los demás nodos, por construcción, no por voluntad propia, por construcción del protocolo, descartan ese bloque que se ha incorporado. ¿Esto qué genera? Lo que se llama forks.
Se llama desvíos, nuevas ramas en la cadena. Normalmente estas ramas no pasan de un bloque o dos, pero eventualmente puede suceder que haya una situación de equilibrio donde, en este caso es desvío, es el desvío pues, de un río o de una genera un fork de la cadena. Pasar de 4 o 5 bloques en el caso de Bitcoin es muy raro, pero a veces sucede. Eso es un fork. Entonces, durante un tiempo existe un estado, que en este caso con 4 o 5 bloques pues duraría unos 50 minutos, donde la parte final de la cadena es distinta. Eventualmente esto colapsa. Eventualmente esta cadena colapsa en una única versión de la cadena. Pero en todo momento, este es el aspecto de una cadena de blockchain. El final de la cadena, como el pelo de una cuerda, si queréis, está menos definido en ese instante. ¿Qué nos proporciona esto? Lo que aspira a hacer Bitcoin, aspira a resolver dos grandes problemas que había siempre que se ha intentado construir una divisa, una moneda virtual, un medio de pago virtual, entre partes que no necesiten un tercero de confianza. Estos son principalmente dos problemas, el double spend y el problema bizantino. El double spend consiste simplemente en que yo tengo 5 bitcoins, se los transfiero a Jesús e inmediatamente se los transfiero también a Javier, antes de que la red haya podido validar este proceso. Intento hacer esa transferencia. ¿Cómo resuelve esto Bitcoin? No lo resuelve. Acepta todas las transacciones y eventualmente solo una de ellas se impondrá a la otra. Por lo tanto, existen muchos mecanismos y muchas cuestiones que impiden la inmediatez de Bitcoin, porque tiene que ser validado todo esto. ¿Vale? Esa es la forma de atacar ese problema. Eventualmente el double spend no existe, pero existe durante un tiempo puntual. Pero el mecanismo de consenso global del conjunto de los nodos acaba validando uno de los dos como válido y convirtiéndolo en inmutable. El otro es el problema bizantino, consiste en cómo defender una red de un nodo malicioso. Es un problema que tenemos en las telecomunicaciones desde principios del siglo XX y no existía una resolución adecuada. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto, que un nodo malicioso intente establecer una nueva blockchain o en su totalidad una nueva cadena de Bitcoin o en su totalidad por medio de algún tipo de ataque de fuerza bruta. Imaginemos que yo tuviera la capacidad, si tenemos 1000 nodos maestros, de repente yo conecto a la red 2000 nodos maestros con mi propia copia del Bitcoin desde el origen de los tiempos. Podría cambiar absolutamente toda la historia de todos esos pagos. Esto, lógicamente, es muy difícil de hacer, es una capacidad de computación tremenda y sería rechazado por el conjunto de la red, pero sería una posibilidad. La otra posibilidad es que un nodo malicioso intente incorporar simplemente una parte de ese blockchain, que intente crear una rama diferente, que intente crear un hard fork, un fork duro, por el cual, a partir de determinado momento, hace una nueva reinterpretación de la realidad. Esta es la parte que se protege gracias al mecanismo de consenso criptográfico. Es una especie de black box. Sí, es tan increíblemente costoso intentar realizar eso que es muy difícil. Y en este punto no puedo evitar contar algo que es que a mí me parece fascinante y tremendo. Bueno, la cadena va colapsando de tal manera que si vamos por el bloque 157.000, el bloque 157, el bloque 150 se puede considerar muy seguro, que es muy difícil que cambie. Pero en un periodo de 1 hora, 10 minutos, una transacción de Bitcoin no se puede considerar totalmente segura porque puede que estés trabajando en una rama que eventualmente va a colapsar en una realidad distinta. Estoy seguro de que me he pasado muchísimo el tiempo, Javier. Bueno, pues vamos a dar 5 minutos, si te parece, para rematar un poco por mantener el tiempo. Y entonces no cuento lo del DAO. No, cuento. De lo que anterior. Cuéntalo Bueno, y tomamos alguna pregunta más y ya por Perdona. ser respetuosos con el tiempo y las agendas, pues damos por finalizado. Gracias. Por eso he dado la conclusión a mitad de la presentación, porque me queda todavía otra parte de igual longitud. El DAO es un proyecto que se construyó sobre Ethereum. Ethereum, ya por resumir, es una criptomoneda, pero esa transacción tan sencilla, tan atómica que os he comentado que tiene Bitcoin, Ethereum te permite hacer muchas más transacciones. Es más, te permite ejecutar todo el código que quieras. Bitcoin, para los que sepan de programación, si es un objeto con una serie de propiedades y de métodos, apenas tiene 2 propiedades y un método. 2 propiedades que son
originario y el receptor de la transacción y el método por el cual se transfiere. Desde el punto de vista informático es un objeto increíblemente simple. Pero eso no tiene por qué ser así. En Ethereum se define un objeto en el que puedes tener todas las propiedades y todos los métodos que quieras. Eso permite ejecutar código. Esa transacción tan atómica y tan evidente de Bitcoin se puede convertir en una ejecución de un código completo. ¿En qué se convierte eso? En lo que se denomina un smart contract. Si el contrato de compra-venta de la vivienda que me comentaba Jesús lo reducimos, lo traducimos a código, lo colgamos del blockchain y se ejecutará solo en función de una serie de condiciones. Tendremos una serie de eventos, tendremos una serie de referencias a organismos externos independientemente de nuestra voluntad. Como el secretario general no nos deja disfrutar mucho más de tu tiempo con lógica tal, como analista financiero y como responsable de esta casa, una pregunta clave. Dime qué crees tú que va a ser el impacto de esto en los mercados financieros. Es decir, yo estoy escuchando esto y cómo nos va a cambiar el mundo, cómo nos va a cambiar la bolsa, cómo nos va a cambiar los mercados de renta fija y deuda corporativa, cómo nos va a cambiar no ya las criptomonedas que ya las estamos viendo. Es decir, yo mañana, por lo que te estoy escuchando, empiezo a dudar que sea necesario muchas de las cosas que hoy tenemos que hacer para negociar en los mercados financieros. Yo quería añadir en los mercados simplemente. Vamos a saltarnos, luego hablamos un poquito, si nos da tiempo de explicar lo de Ethereum y el DAO. El smart contract ya lo hemos comentado. ¿Dónde se está viendo que existe ahora valor en la parte de las monedas? La parte de las criptomonedas, por lo que están moviendo, el registro de valor y luego la generación de un nuevo ecosistema. Te diría que no es para mañana ni para dentro de 5 años el impacto que esto va a tener. Muy brevemente os comento que blockchain permite las distributed ledger, permite otras muchas estructuras. No hace falta que todos los nodos tengan todo el poder. Existen muchas estructuras, y probablemente es lo que veremos que más nos impacte, en los cuales los nodos tienen diferentes roles. De hecho, las blockchain privadas o las blockchain que no sean permissionless, como son las blockchains actuales, tienen un futuro mucho más interesante. ¿Qué conocemos y que hemos aclarado un poquito hoy? Las blockchain tipo Bitcoin, orientadas a la transacción y sin problemas de permisos. ¿A qué está orientado Ethereum? A la lógica, no a la mera transacción, a la ejecución de procesos lógicos de smart contract. ¿A qué están orientadas otras redes? A redes permisionadas. Ahí es donde tendría más sentido ese registro de la propiedad. Una cosa es que todos los nodos puedan leer, que exista una distribución universal, etcétera, y cosa muy distinta es que todos los nodos puedan o deban escribir. Cualquier tipo de red de aplicación, como de registro o de otros usos, sin ninguna duda será de un tipo de permissioned ledger. Y redes con capacidades de permisos y orientadas a la lógica, pues serán precisamente las que sustentarán de verdad este ecosistema blockchain del que hemos comentado, que probablemente con otro nombre, pues de la misma manera que el SMTP sustenta el email y que la World Wide Web sustenta la presentación de las páginas web, habrá una tecnología en ese cuadrante que será la que realice, personalmente dudo mucho, aunque no se deben decir estas cosas, dudo mucho que antes de 10 años la que realice la promesa de Internet. Hay un paper muy interesante del Comité de Basilea, muy recomendable, donde precisamente nos habla de cómo construir o de cómo proponer este tipo de redes más permisionadas y más definidas. Pero tú me preguntabas por los mercados financieros específicamente como analistas, Jesús. Este es el funcionamiento actual. Tenemos la plataforma de trading, el broker, la bolsa, el regulador, el clearing. En un mundo ideal, eso estaría distribuido en un public ledger, con lo cual tanto regulador, la liquidación sería instantánea, no tendríamos ya más D+2, ni más D+1, ni más D+7. ¿Dónde va a impactar o dónde se cree que va a impactar? Sí, definitivamente en el clearing y el settlement. Es uno de los entornos de los mercados financieros donde se piensa que va a impactar. ¿Va a impactar en el brokeraje? Yo personalmente lo dudo. De transacciones en una décima de segundo solo en renta 4 banco, no digamos en el sistema mundial. Son sistemas los que conoces el brokeraje que está hiperoptimizado. Es muy eficiente, es difícil que una tecnología de estas características aporte, pero en el clearing y en el settlement con prácticamente toda seguridad. En el trust and custody, los bancos custodios sí que se van a enfrentar probablemente a las depositarías, a grandes problemas de desintermediación, porque toda esa función en el fondo no tiene sentido. Otra cosa es que tarde 10 años en materializarse esto, pero es un buen momento para plantearse
el construir una depositaria blockchain. Perdona, José Luis. Sí, respondiendo a la pregunta que hacía nuestro amigo presidente de EFAS. No, pongo como ejemplo una realidad que hay. El antiguo director general de Telefónica I+D, Carlos Domingo, alguno igual lo conocéis, acaba de lanzar un fondo de 500 millones de dólares para invertir exclusivamente en blockchains y específicamente en tokens y en emisiones de ICOs, Initial Coin Offerings. Luego, eso ya es una salida a bolsa, un IPO prácticamente desintermediado y desregulado. Entonces, es interesante que veáis este tipo de iniciativas donde ya se innova en la forma de salir al mercado, en la forma de cotizar, en la forma de incluso gestionar la liquidez de una emisión de capital. Miguel, si me permite, yo creo que es un tema interesante el que sacas, José Luis, que obviamente da para un segundo desayuno y que, por supuesto, nos encantaría, Miguel, que entrásemos en él. Efectivamente, el mundo del ICO, el mundo que ahora empieza también a estar regulado por los distintos reguladores, porque bueno, pues están produciendo algunos casos como mínimo conflictivos. Pero evidentemente es un tema, digamos, no tangencial, es parte absolutamente de esto. Sin duda. Y yo, si quieres, por terminar un poco, dado que decíamos, terminamos a las 10:30 y yo por eso soy un poco estricto, si no te importa, pues a lo mejor algún comentario al respecto y bueno, y si hubiese alguna pregunta más, tendríamos todavía tiempo para algún comentario adicional. El mundo de las ICOs, con sus emisiones de tokens que sustituyen la representación tradicional del equity, en primer lugar quiero decir que una gran mayoría de ellos básicamente son un fraude. Consiste en la emisión de una serie de derechos que se equiparan a otros que están regulados por un sistema que no está regulado y que no está legalizado. Dicho eso, por supuesto que será... Perdón. Dicho eso, por supuesto que es el futuro. Creo que casi todas las ICOs de hoy en día van a seguir el mismo camino de todas las empresas, de Geocities, de Pets.com, de Boo.com. Mira que viví esa época y no me acordaba de la cantidad de empresas que se habían comprado y vendido por unos dinerales en todos los sectores. Y tengo una aquí que estaba tratando ayer, que tiene el récord duró 286 días y había levantado 300 millones de dólares. Tuvo la que todavía es la IPO más exitosa de Wall Street, multiplicando su valor por más de 6 en el mismo día en el que salió. Todavía no se ha batido ese récord y duró 286 días. Yo creo que seguirán el camino muchas de estas empresas, de aquellas empresas del .com, pero cimentarán realmente y esa promesa se realizará o se materializará en el futuro. Como conclusiones, en resumen, y bueno, ya veis que la materia es increíblemente amplia y el objetivo que nos hemos fijado es dar una primera introducción. Yo diría que Bitcoin, de nuevo, nos pone de manifiesto en los procesos de burbuja. Y sin embargo, detrás de esos procesos, muchas veces existe algo que se materializa mucho después. En este caso, yo estoy convencido de que se trata de la tecnología de blockchain. Que esta tecnología tiene la capacidad de ser tan disruptiva como lo fue Internet, estoy totalmente seguro también. Hay cierto consenso, hay cada vez más voces que lo apuntan, porque tiene las mismas características de aportar valor a un protocolo de comunicación, que es como está construida nuestra sociedad de la información. ¿Cuál va a ser el impacto económico y financiero? Pues no el de estos árboles que ahora mismo no nos dejan ver el bosque. De acuerdo a aquello que decía Levi Strauss, no el estructuralista, el filósofo, sino el vendedor de pantalones, que dice que hizo más dinero en la fiebre del oro que los mineros del oro vendiéndoles pantalones. Yo creo que aquellas empresas que sean capaces de capitalizar lo que supone la tecnología blockchain en proyectos sólidos que deben poder empezar a aparecer en 3, 4, 5 o 6 años, serán los que se conviertan eventualmente en el nuevo Google, en el nuevo Facebook, en las nuevas FAANG, en las empresas que sean capaces de incorporar todas estas capacidades. Dentro de las criptomonedas, Bitcoin es muy interesante porque es la primera. Ethereum tiene la capacidad de ejecutar lógica. Eso es extraordinario. Y la ejecución de esa lógica en un smart contract se paga precisamente
ese tiempo de computación se paga con el propio Ethereum, con la transacción más sencilla de Ethereum, que es el traspaso de la divisa digital. Por eso este tipo de criptomonedas se las denomina gas o fuel, porque son las que le dan capacidad de ejecución a la propia red. Y no sé si contar lo del DAO o no. ¿Me dejas o no me dejas? 30 segundos. En 30 segundos. ¿Se puede contar? El DAO es el proyecto más ambicioso que se construyó sobre Ethereum. Era un modelo para definir toda la relación empresarial, un smart contract que definiera todo el framework de lo que es una empresa. Entonces, este proyecto, que recibió muchísima financiación por parte de la gente que se incorpora a Ethereum, estamos hablando de decenas y eventualmente cientos de millones de dólares, era para construir un tipo de lógica en Ethereum que tuviera la capacidad de representar una empresa, con todos sus métodos, transacciones y posibilidades. ¿Qué pasó con el DAO y con los cientos de millones de dólares en Ethereum que se habían inyectado y que hoy valdrían muchísimo más? Que había un error de código. Entonces había un error de código y vamos a llamarle hacker, en realidad, ejecutó una transacción que el sistema permitía y que consistía en que se retiraban los fondos y se llevaban a su propia cuenta. Claro, este era un comportamiento no deseado, pero que era el que estaba codificado en la red de Ethereum. Entonces el hacker, entre comillas, no hizo nada malo. Se aprovechó pues, de un vacío, bueno, pues como si en un contrato, ¿verdad?, que dejamos ahí una cláusula, pues que es errónea. Entonces se extrajo, los administradores de la red pararon la red, pararon la realidad en ese momento, la detuvieron, pero ya se habían salido de ahí pues 100 o 150 millones de dólares. Y entonces algo que me parece increíble, después de un debate, lo que se decidió es revertir toda la red al estado de un mes atrás. Entonces todas las transacciones, ese mundo que representa, que es una traducción del mundo físico, entró en la máquina del tiempo y volvió un mes atrás. Eso generó un hard fork. Una parte de la comunidad pues, defendía que hacer eso es impensable porque compromete los principios propios de lo que debe ser una blockchain. Entonces se generó un fork y ahora tenemos el Ethereum que utiliza todo el mundo, con la gente que decidió sacrificar los principios en aras del bien mayor, y lo que se denomina el Ethereum Classic, que es aquella pequeña comunidad que decidió que debían continuar con el mismo camino porque el error pues era inmutable, y que realizar eso, que sería un precedente histórico, el otorgarle a la comunidad la capacidad de revertir el mundo a un estado anterior en una red que realmente lo que está intentando hacer es crear una correspondencia entre el mundo físico y el mundo digital, para que todas estas transacciones, como hemos comentado, con la Casa de Jesús o con cualquier bien eventualmente. Entonces esa capacidad para mí es asombrosa. Me recuerda un poco al gato de Rödinger, cuando puede colapsar en distintos estados, y que tengamos esa capacidad o que exista esa capacidad de generar o de revertir a una realidad anterior. Creo que es un caso tremendo y muy interesante para darse cuenta de los nuevos tipos de riesgos que existen en esta tecnología y que todavía no hemos sido capaces ni de comenzar a aprender. Es un campo totalmente nuevo y generará pues, elementos sumamente interesantes. Y ahora ya sí concluyo. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. Yo creo que te mereces un buen aplauso. Muchísimas gracias. Y si hay una conclusión de hoy es que esto tiene que tener continuidad, porque evidentemente los temas son muchos, de gran calado y con gran interés. Con lo cual lo cerramos aquí por hoy. Prometemos segundas y terceras sesiones y seguiremos abusando de ti. Agradecer a todos los que están por Internet, que la verdad es que es un colectivo importante. Si el Bitcoin no lo soluciona, ahora al café solamente podremos pasar los que estamos presencialmente. En todo caso, muchísimas gracias a todos y, como digo, tenemos ahora un café incluso para seguir charlando. Muchas gracias.